Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Como siempre, la instrucción a muerte, que es lo más importante. Activa las notificaciones para no perderte de nada y porque te subiré todo para que puedas jugar la beta de Delta Force Mobile. Bueno, vamos a darle con lo más importante, ya de un solo, así que vamos. Ok, han actualizado aquí actualmente algo que tengo que comentar, así que vamos a darle. Bueno, como pueden visualizar, Delta Force ha publicado por fin un post oficial en el cual dice, pues, operadores, nos complace anunciar que la prueba beta cerrada móvil, pues ni tan cerrada, porque voy a subir el APK, claro que sí. Dice cerrada, y es en 4 países, espérate, 1, 2, 3, 4, 4 países, ok, bueno, en fin, yo les voy a subir todo, no se preocupen. En fin, se complace anunciar que la prueba beta cerrada móvil de Delta Force se lanzará a mediados de febrero. Países de prueba: Reino Unido, España, Ucrania y Polonia. No importa dónde estemos, nosotros aquí ya sabemos cómo jugar juegos que no han salido en nuestros países de la mejor manera posible. Ya lo he hecho en otros juegos, pues Delta Force Mobile no será la excepción. Ok, primero que nada, los detalles completos se anunciarán más adelante, estén atentos. Bueno, al menos ya lo han anunciado. O sea, a mediados de febrero, bueno, teniendo en cuenta que febrero son 28 días, así que seguramente sí, segunda semana, como les había comentado, segunda, primera semana. No más seguro es que la siguiente semana, o alrededor de esta semana posiblemente, no, creo que la siguiente semana porque ya vamos a estar en febrero, ya oficialmente digan algo de cuándo será, exactamente, cuánto va a pesar, etcétera, etcétera. Ok, una beta que va a durar más posiblemente, así que bueno, está muy bien. Ya confirmado, o sea, bueno, ustedes saben, hemos jugado, ¿cuántas betas hemos jugado alrededor? Unas 3 betas, esta va a ser la cuarta beta para dispositivos móviles de la versión global. Ahora, quiero dejar algo muy en claro, pues yo le voy a subir el APK. No importa la región, no creo que se necesite VPN, ya te lo digo yo. Ahora voy a dejar algo muy en claro que tal vez no sabían, y es que actualmente, si tú buscas Garena Delta Force, que es la versión de LATAM, para los que me pregunten, porque para los que también otra vez pregunten, esa versión de Delta Force es la versión Europa NA. Nosotros la versión que tenemos es la de Garena. Entonces, estamos esperando de que pues anuncie algo Garena, que es el publisher para LATAM. Les tengo noticias, también aprovechando. Ya se va a poder instalar también para la versión de Garena, la versión de LATAM. Seguramente venga otra prueba beta, porque esa cuenta oficial de Delta Force aplica sobre la versión regional de Delta Force. O sea, recuerden que el publisher para LATAM es Garena y el publisher para la región de Europa es otro publisher, que es Level Infinite, si no estoy mal. Entonces, vos cuando entras y buscas dentro de Google Garena Delta Force, te aparece instalar. Lo que nos quiere decir de que también vendrá la beta para LATAM. Todo aplica que sí, pueda que esté la beta para LATAM. Estamos esperando de que Garena Delta Force diga algo. Honestamente pienso de que sí, van a decir algo acerca de eso, y me va a decir de esto porque le sigue Arena Delta Force, para dejar en claro que está la versión de LATAM y la versión que es diferencial, que es la versión europea o algo por el estilo. Pero igual también les estaré subiendo la APK. De momento, pues no hay que descartar lo que hemos comentado y lo que hemos dicho en muchos aspectos posibles de Delta Force Mobile. Así que tranquilos, no se preocupen. Si aparecen esos 4 países es porque es la región correspondiente de esa versión de Delta Force. Recuerden de que dentro de PC hay 3 versiones en las cuales se puede descargar. La de Steam, la de Garena, que es la más recomendada para la TAM, y obviamente la de Epic Games. Entonces, bueno, lo más seguro es que también nosotros tengamos una versión aparte de la beta dependiendo de todo lo que pase. Bueno, ya veremos. De momento las regiones son Reino Unido, España, Polonia y Ucrania. Así que vamos a ver qué se cuece. No va a ser tan beta cerrada, así que vamos a ver qué se cuece. Todo debería de salir de alguna que otra manera. Otra cosa muy importante es que seguramente estaremos obsequiando cositas si estamos en live y demás. Porque gracias a Delta Force, dentro de directo, solo con ver los directos vas a poder conseguir recompensas completamente para tu cuenta de Delta Force. Recuerda de que esto aplica sencillamente en que si tú juegas Delta Force de la mejor manera posible, así tal cual, y ya tienes tu cuenta lista, recuerda que hay progreso cruzado y también, de todo lo que puedas conseguir de skins se va a compartir en tu cuenta de PC con tu cuenta de dispositivo móvil y consola, porque también ya se ha liberado eso. Así que vamos a estar posiblemente en directo en las 2 plataformas correspondientes, en las cuales te vamos a obsequiar muchas cosas, tanto como códigos, recompensas completamente gratuitas, entre skin completamente gratuita, gracias a Delta Force, y que somos parte de este operativo con la gente de LATAM, cosa que hay que comentarlo de la mejor manera posible. En fin, cualquier duda que tengan me la hacen saber. De momento, pues Delta Force lo tenemos muy muy pendiente, y pues va a venir una versión de LATAM. Y cabe destacar algo muy importante, y es que esto de que ya dentro de Google, si vos buscas Garena
Delta Force Play Store, te aparece el icono de instalar. Esto creo que sea un error y un bug porque van a lanzar completamente la beta también para LATAM. Tendremos una beta para LATAM, no descarto que solo sea para, obviamente, Reino Unido, España, Polonia, no lo descarto. Pero ahí estaremos, así que ustedes tranquilos y de la mejor manera posible como ustedes lo saben. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, que es lo más importante, ya veremos si todo sale mediáticamente bien. De alguna manera pues yo les estaré avisando de todo lo que va a estar pasando actualmente con el juego. Pero estas son buenas noticias de que por fin Delta Force ha dicho algo. Y es que yo les dije, no nos iban a dejar sin nada. Esperemos de que esta beta sí termine pasando entre 3 a 4 semanas. Recuerden que esta beta es de la versión de Level Infinite y también tenemos la versión de Garena, la beta. O sea, siempre las dos versiones van a estar dispersas y van a estar haciendo pruebas de más. Lo más seguro es que así termine pasando. De todas formas, yo les he comentado muchas cosas que han estado pasando actualmente dentro del propio juego. Así que bueno, ya veremos. Está en español el juego. Lo bueno es que sale para España. Hubiera preferido que hubieran comentado también lo de la versión de Garena. Garena no se ha pronunciado de momento, así que no descarto que se pronuncien o algo por el estilo. Porque pues sí, estamos esperando de que Garena Delta Force Latam diga algo. De momento no han dicho nada, pero de igual manera si no dicen nada, yo siempre estaré subiendo la APK para que puedan jugar la versión de dispositivos móviles. Lo único malo puede que sean los servidores, porque si están los más cercanos estarían en España. Pero como yo sé que la gente quiere jugar, pues nada que se puede objetar acerca de esto, cosa que pues hay que comentarlo de la mejor manera posible. Dudas que tengo. Espero que no haya wipe. Si es esta versión, creo que se va a poder iniciar con la cuenta del Level Infinite. Espero que también haya la versión aparte de Garena, porque recuerden que son dos cuentas diferentes. Está la cuenta diferente de Level Infinite y la cuenta diferente de Garena. O sea, esas dos cuentas pues son de diferentes servidores. La que más te va a servir a vos es la de Garena porque pues es de LATAM, el publisher. Los servidores van a estar en LATAM. Entonces es algo que hay que dejar muy bien claro. Y para la gente que le va a servir la otra versión, o los otros publishers, o los que llevan los otros servidores, que es la mayor cantidad de gente de Team J con Team Studio, que es con Level Infinite, que pues sí, son las mismas gente de Tencent, solo que cada quien se hace cargo de sus servidores, pues ya veremos si sale mediáticamente bien. Dependerá, dependerá. O sea, como ustedes lo vean, ahí va a depender. Cada quien hará lo que guste y lo que vean mejor. En fin, estas son excelentes noticias. Delta Force Mobile se viene exactamente a mediados de febrero. Segunda semana, para ser exacto, porque pues, típico, o sea, febrero es el mes más pequeño de todos, así que bueno, ya se lo saben. Y pues estén al tanto, yo les subiré la APK, bueno, activen notificaciones de más cositas de la vida, muchas cosas importantes y recuerden estar al pendiente de toda la información, claro que sí.